modo como está regulado, sino además a las diversas explicaciones y análisis que hacen la doctrina y el desarrollo jurisprudencial. Y si acaso esta última parte en nuestro tema cobra una importancia vital en el sentido de que las pruebas de oficio es uno de los poderes que es utilizado en contexto del proceso civil y que tanto es así que ha provocado que la misma Corte Suprema haya emitido un pronunciamiento, una decisión judicial vinculante, y este es el 10º pleno casatorio. En este 10º, que también tratan diversos problemas de la prueba de oficio, hay una regla que me interesa revisar, que es la regla 4ª acerca de la relación justamente entre el contradictorio y la prueba de oficio. Bueno, para poder desarrollar esta conferencia voy a abordar al menos 3 puntos. Primero, analizaré en la prueba de oficio y el contradictorio, cuál es el sentido de cada una de estas instituciones, no solo la noción, sino su función, ¿no? Su sentido, pero su función. ¿Cuál es el papel que desempeña en el proceso civil el contradictorio por un lado, la prueba de oficio por un lado y el contradictorio por el otro? Luego, me interesa ver cómo estas dos instituciones están tratadas ya en el Código Procesal Civil a partir de una reforma generada en el año 2014, en la que se incorpora el artículo 194 del Código Procesal Civil la figura del contradictorio, expresamente, ¿no? La figura del contradictorio. Luego, y para cerrar, me interesa también revisar cómo es que la Corte Suprema en el 10º pleno casatorio ha considerado al tratamiento del contradictorio en torno a la prueba de oficio. ¿Cuál es qué contiene esta regla 4ª? Y si esta regla es la mejor manera de comprender el contradictorio o el papel del contradictorio en la prueba de oficio. ¿Ok? Cerraré con ello para dar cuenta de la importancia de que es necesario el contradictorio, al menos en un sentido fuerte, como dijo el profesor Nicola Picardi, para efectos epistémicos, es decir, considerando que el contradictorio puede ser una gran oportunidad para que estas informaciones que se agreguen, que se añadan, que se adicionan con ocasión de la prueba de oficio, busquen mejorar el conocimiento de los hechos del caso en el juzgador. Esta es la función epistémica y el papel relevante que cumple el contradictorio en la prueba de oficio. ¿Ok? Bueno, dicho esto, comienzo entonces con la explicación primero de estas dos categorías en juego. Las dos categorías o situaciones jurídicas en particular que están presentes en este tema que estoy tratando son, por un lado, la prueba de oficio y el otro, el contradictorio. Primero, hay que mencionar que a menudo se les presenta como categorías que aluden a sujetos distintos, ¿no? Así, para el caso de la prueba de oficio, se le identifica como un poder del juez de carácter probatorio, pero que desde su propia iniciativa busca incorporar nuevos elementos de prueba, ¿no? En circunstancias de insuficiencia probatoria, desde luego. Entonces, es un poder del juez de carácter probatorio, pero ex oficio. Sabemos también que no es el único poder ex oficio que tiene la legislación, el Código Procesal Civil, del cual estamos hablando, reconoce una serie de potestades ex oficio. Piensen en el tema de la nulidad de oficio, incluso el mismo jura novit curia también, que es un poder de ex oficio también. Entonces, dentro de este grupo de poderes del juez, uno de ellos, de oficio, ¿sí? Está este poder que estamos analizando, pero que tiene una cualidad, una característica. Es una característica que está relacionada con la posibilidad de incorporar una nueva información o datos cognitivos que permitirán al juez mejorar en el conocimiento de los hechos. Entonces, en estricto, y también vale mencionar que no es el único poder probatorio también del juez, ¿no? El Código Procesal Civil del 93, el cual he dicho que voy a estar repitiendo, mencionando en diversos momentos, reconoce, por ejemplo, un poder para evaluar la admisibilidad de los medios de prueba, ¿no? Es decir, el juicio de admisibilidad, o lo que el legislador llama saneamiento probatorio, no es otra cosa que otro tipo de poder del juez, aunque quizás no se le ha prestado
la atención debida en la doctrina es también, en toda regla, un tipo de poder de carácter probatorio, y que duda cabe, un poder muy, muy intenso, muy fuerte, ¿no? Si es que acaso puede uno hacer una tipología de poderes probatorios del juez como poderes deberes y poderes, llamémosle así, facultades. Este poder de admisibilidad es un poder realmente intenso en torno a las posibilidades de admitir, ¿no? O de rechazar un medio de prueba también. Bueno, este es otro poder. También podríamos añadir a esta lista de poderes probatorios al hecho de que el juez en audiencias puede realizar unas preguntas para aclarar, en el caso de la aclaración de testigos, por ejemplo. Ahí encontramos otro tipo de poder. Y este poder, pues, puede tener limitaciones en intensidades, en el hecho de que pueda hacer preguntas para aclarar solamente o genuinamente preguntas que nazcan desde el propio juez. En cualquiera de los casos, me interesa también presentar la prueba de oficio en este abanico de poderes probatorios que tiene el juez. ¿Ok? Sin duda, este poder probatorio tiene sus propias particularidades, pero hay que ubicarlas e identificarlas en el contexto de los diversos poderes probatorios que existen, como ya el profesor Jordi Ferrer, en un artículo bastante conocido también de los poderes del juez y los modelos de proceso, ya advertía. Pero que también, por cierto, en la literatura española, el profesor Echevarría también mencionaba este listado de poderes o facultades probatorias del juez. En fin, lo que me interesa en esta primera parte es dar cuenta de que la prueba de oficio es en estricto un poder del juez, un poder probatorio del juez, en virtud del cual puede ingresar, aportar, añadir nueva información o datos que nazcan desde su propia iniciativa. ¿Okay? Pero ¿cuál es su función? Ya sabemos que es prueba de oficio. Su función es principalmente convertirse en una herramienta que busque mejorar el conocimiento de los hechos del juez. Eso es principalmente, ¿no? Es decir, cuando el juzgador busca añadir, adicionar un nuevo medio de prueba a partir de este escenario de insuficiencia probatoria, lo que está buscando es, con esa nueva información, mejorar el conocimiento de los hechos del caso. Es en este sentido que también el poder probatorio del juez cumple un rol epistémico, tiene una justificación epistémica en tanto y en cuanto la necesidad de incorporar esta información, este documento o testigos que declare, está orientada a la búsqueda del conocimiento de la verdad de los hechos del caso concreto. Ese es el objetivo principal, si es que se asume esta concepción epistémica de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, notemos aquí, y cierro con esto para explicar la prueba de oficio y paso al contradictorio. Notemos que la prueba de oficio, si bien es un poder del juez vinculado al tema probatorio, con la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, no lo hace sin ningún propósito, no lo hace solo para en un rol excesivamente activo, sino que lo hace con un propósito claro, de mejorar el conocimiento de los hechos. Esa nueva información debe ingresarse al proceso considerando este objetivo, ¿no? Ahora bien, voy a quizás a decir más cosas sobre este punto, pero quiero hablar ahora del contradictorio. El contradictorio, por otro lado, es el método del proceso, es una garantía procesal que duda cabe, es un principio jurídico procesal con P mayúscula, es el principio del proceso, ¿no? El profesor Andrés de la Oliva las llamaba un principio jurídico natural, ¿no? Un principio jus natural. Entonces, propio del sentido y diseño del procedimiento, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión que alude a las partes, ¿no? Uno pensaría que cuando hablamos del derecho al contradictorio podríamos estar identificando solo la posibilidad de defenderse en proceso. En realidad, el contradictorio es la herramienta dialéctica del proceso, ¿no? Diría Piero Calamandrei. Entonces, lo que hace de este matiz dialéctico del proceso es el contradictorio. El contradictorio permite esta dinámica de articulaciones de una serie de actividades entre las partes y el juez, y entre ellas a su vez también, ¿no? De participación controlada y pública de todas las decisiones que se emiten en el caso concreto. Entonces,
Eh, el contradictorio es, entre otras cosas, aquel derecho que tienen las partes para participar activamente en las decisiones del juzgador. Participar de manera previa, que sería la regla, que sería lo ideal, ¿no? Es decir, que toda decisión del juzgador debería, en principio, ser condicionada a la participación de las partes, es decir, a ser escuchadas antes de decidir. Podemos luego discutir si es válido hablar de un contradictorio diferido o previo, pero en principio es la atención, si se quiere, la consulta de que las partes deben tener en cuenta antes de que el juzgador decida, ¿no? Las decisiones judiciales, en esta perspectiva, se construirían mejor si es que a las partes se le da la oportunidad efectiva de participar. Aquí hay dos sentidos que pueden extraerse del contradictorio. Un sentido fuerte, aquí tomo la tipología del profesor Nicola Picardi, un sentido fuerte, un sentido débil y fuerte. Cuando Picardi habla del contradictorio en sentido débil, refiere a aquel criterio está referido al criterio de que tengan las partes de participar en una suerte de información y reacción, ¿no? Es decir, una noción del contradictorio limitado, básicamente una cuestión casi de notificaciones de los actos procesales, ¿no? Es decir, aquello que pueda decir una de las partes lo pueda también cuestionar la otra. Es un punto de partida importante, necesario, desde luego, porque da cuenta de la lógica del mismo procedimiento. Sin embargo, es insuficiente. Picardi agrega un sentido fuerte del contradictorio, que no se limita solo a la fase postulatoria, que no se limita solo incluso a las partes, sino también el juzgador asume una responsabilidad de promover el contradictorio ante las decisiones judiciales. Un sentido fuerte del contradictorio permite considerar a este derecho fundamental procesal como una noción más robusta que tiene del papel que cumple en el proceso y del rol que desempeñan las partes también en relación al juzgador, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta y un dato adicional, ¿no? Porque este es el aspecto epistémico que me interesa enfatizar también del contradictorio. El contradictorio, si bien es un principio jurídico, como deja de ser un principio jurídico, pero asume también una función epistémica en el sentido de que su finalidad no solo es una cuestión intrapartes, no solo una cuestión que está ligada al interés de las partes, de tener la oportunidad efectiva de participar, sino que a su vez, como diría el profesor Ferrúa, se convierte en un mecanismo de verificación de confirmación o de falsear la información que pueden estar vertiendo las partes en el proceso. Se convierte, diría el profesor Ferrúa, en una herramienta ultra partes, que ya no solo le interesa a las partes, sino que interesa como una herramienta que permite filtrar la información y datos que las partes expongan al proceso. Imagínense un ejemplo claro de esto es el contrainterrogatorio o la posibilidad que tiene la contraparte de interrogar al testigo ofrecido por una de las partes, ¿no? Cuando sucede esto, lo que estamos viendo es el ejercicio mismo del contradictorio en un sentido fuerte, ¿no? Porque las hipótesis planteadas por las partes, ¿no? Los hechos descritos por las partes, los enunciados fácticos, como dirían los epistemólogos, están sometidas a un control público. Y ese control público es el resultado del contradictorio. Dicho de otro modo, el contradictorio permite que la información o que las hipótesis propuestas por las partes sean sometidos a un control público de lo vertido, de lo explicado, de lo narrado, ¿no? Entonces, solo después del contradictorio podríamos hablar, en todo caso, casi de conocimiento, ¿no? Es decir, aquellas creencias debidamente justificadas a partir del contraste de la información que las partes han expuesto en el proceso, sea cuando declara un testigo, sea cuando el perito también expone, o cuando se hace una declaración de parte. En cualquiera de
ultrapartes, no solo respecto de las partes. Bueno, entonces tenemos ahí, cierro el contradictorio y la prueba de oficio. Ahora, ¿cómo articulamos las dos categorías? Hemos mencionado que una manera de entender a las pruebas de oficio o poderes probatorios del juez es dar cuenta de su justificación epistémica. Es decir, cuando el juez utiliza la prueba de oficio está pensado en mejorar el conocimiento de los hechos. Cuando decimos que hay una justificación epistémica, entendemos como aquella posibilidad de que la decisión sobre los hechos del caso esté construida a partir de una aproximación de la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos. Esta búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos, supone que estos hechos o hipótesis planteadas hayan sido sometidos, en este caso, al contradictorio. Visto así, fíjense, el contradictorio coadyuva a este objetivo epistémico. El profesor Tusset llama a este rol valor epistémico del contradictorio. ¿No? Podemos ver que del contradictorio se puede decir muchísimas cosas en cuanto al que desempeña en el proceso. Pero el rol epistémico que existe o que cumple el contradictorio en el proceso y específicamente en la actividad probatoria es fundamental. Y si lo vinculamos con la prueba de oficio, no solamente, como diría el profesor Tarufo, el contradictorio cumple un papel en la prueba de oficio de democratizar el poder, porque permite un diálogo previo ante todo, ¿no? No, el territorio se constituye en un límite y un control, ¿no? Un razonable, por supuesto, del juzgado cuando pretende incorporar esta práctica. El control y la publicidad. El control de la permite que las hipótesis, la posibilidad de incorporar una prueba de oficio sometido a la discusión y al debate previo antes de incorporar esta acción, por lo importante de significar. Ahora, pasando al siguiente punto, ¿cómo está tratado en el Código Procesal Civil el contradictorio respecto de la prueba? La regla que contiene el desarrollo de la prueba de oficio está contenida en el artículo 194 del Código Procesal Civil. En el artículo 194, en la versión original, por ejemplo, inicial, no estaba expresamente contenido el contradictorio. Esto fue incorporado en la ley 30.293 en el año 2014. Se incorpora el contradictorio. Y esto creo que fue una modificación en mejor, ¿no? Aunque en la jurisprudencia ya uno encontraba casos en donde los jueces, con bastante cuidado y mucha prudencia, hablaban de la necesidad de que antes que incorporen el documento, la declaración de testigo, una pericia, etcétera, las partes puedan tener la oportunidad de ser escuchadas, ¿no? O escuchadas en términos de escritura o en términos también de audiencia, ¿no? El audiatur et altera par, que es el brocardo que justifica o que da origen al contradictorio, puede ser en sentido formal, en sentido de la escritura, pero también en una audiencia. En cualquiera de los casos. El artículo 194, después de esta reforma, se vio ampliado, ¿no? Y uno de los aspectos que se amplió fue justamente la mención al contradictorio. Y se señala, hasta ahora está vigente, desde luego dice, y deberá, con esta actuación probatoria, el juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria y deberá asegurarles el derecho de contradictorio. Deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. Entonces, ¿cuándo se incorporó esta regla, esta reforma, y se añadió la figura del contradictorio? Desde luego que esto implicaba desde mi punto de vista, por supuesto, una mejora en el tratamiento, porque había un amparo legal, ¿no? En la práctica jurídica de carácter judicial específicamente, a veces hay cierto cuidado cuando los jueces realizan determinados procedimientos, ¿no? Y este cuidado que tienen es especialmente de acuerdo a lo regulado, ¿no? Entonces, no voy a discutir aquí si esta es una práctica, digamos,
total, ¿no? Porque uno podría decir que el derecho no se agota con las reglas legales, pero en la posición de juzgador, de jueces, hay este cuidado, les decía, esta cautela de actuar conforme a lo regulado en las reglas legales, en este caso en el Código Procesal Civil. Y como no estaba previsto expresamente contradictorio, entonces no, muchos jueces simplemente no lo consideraban, incorporaban directamente el documento, que en algunos casos incluso ya estaba en el mismo expediente, o la declaración de un testigo, entre otros. Entonces, máxime, ¿sí? Vale mencionar que en el título preliminar expresamente no está la figura del contradictorio, ¿no? Entonces, esto también llama la atención. En el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, por ejemplo, se busca incorporar una regla que contiene el contradictorio, ¿no? Porque, valga en verdad, no podría asumir una concepción demasiado amplia de principios jurídicos, y aunque fuese así, al menos la mención del contradictorio creo que es un punto relevante a considerar en los títulos preliminares del Código Procesal. Y nuestro título preliminar del Código Procesal Civil del 99 simple y llanamente no lo contiene. Al menos no expresamente, ni no hay un tratamiento que pueda desarrollarse. Bueno, entonces, volvemos al artículo 194. Entonces, el 194 contiene una regla del contradictorio, contiene esta regla que incorpora el contradictorio. Y como por las razones que estaba explicando, existe una necesidad y una conveniencia de que las pruebas de oficio sean utilizadas, ejercidas por los jueces de manera articulada con el contradictorio, definitivamente, ¿no? Entonces, sin embargo, al parecer, por la función epistémica que les acabo de decir, ¿no? Por la capacidad de control de las hipótesis que puedan plantearse en caso que el juzgador pretenda advertir una insuficiencia que realmente no exista, ¿no? Puede ser que al final, luego de haber escuchado a las partes, advertir que no existe ninguna insuficiencia comprobatoria y entonces simplemente no actuarla, ¿no? Sin embargo, no es el único problema, pero uno de los problemas que al parecer no estaba definido es determinar cuál es el sentido del contradictorio que deba tener en cuenta los jueces cuando deciden utilizar estas pruebas de juicio. Y es por eso que, entre otras razones, la Corte Suprema, y aquí paso al siguiente punto, decide pronunciarse en un pleno casatorio, en el 10º pleno casatorio, sobre la figura de las pruebas de oficio, y especialmente en la regla cuarta, ya en la tercera, pero en la cuarta también, trata sobre el contradictorio, ¿no? Y en esa regla, la Corte Suprema tiene un pronunciamiento muy particular, ¿no? Nos dice que el contradictorio puede ser previo o diferido, ¿no? Previo o diferido, y se ejerce por las partes en forma oral o escrita dependiendo de la naturaleza del proceso. Aquí, este tratamiento que da la Corte Suprema en esta cuarta regla vinculante, a mi consideración me parece que no hay un buen tratamiento, en el sentido de que da por igual tanto al sentido previo o diferido, pero antes de ello asume esta tipología, ¿no? No pocos autores podrían discutir si es que es correcto hablar de un contradictorio previo o diferido, sea porque se pueda considerar que el contradictorio o es previo o no lo es, según ciertos autores. Pero si aun cuando sumamos esta tipología es adecuada, previo o diferido, para el caso de la prueba de oficio, lo más conveniente, como ya hemos ido explicando, es que sean las partes escuchadas antes de incorporar la prueba de oficio. A lo mucho puede tener esta iniciativa de pretender incorporar el juez, pero siempre dando cuenta a las partes para escuchar sus posiciones, ¿no? Sin embargo, cuando la Corte Suprema analiza esta regla, en la cuarta regla, y marca posición diciendo que puede ser previo o diferido, dependiendo de la naturaleza del proceso, lo que está haciendo es volver indeterminado el uso del contradictorio en la prueba de oficio y dejando en manos del juzgador decidir en qué casos pueda utilizarse. Este criterio de dependiendo de la naturaleza del proceso es, por lo demás, extremadamente indeterminado. Imagínense ustedes cuántos supuestos que fijan la naturaleza jurídica del proceso pueden existir. No sé, uno puede hacer tipologías de naturaleza del proceso y se han dado, de hecho, históricamente diversas clasificaciones sobre
la naturaleza del proceso, piénsense Oscar von Bülow o el mismo Goldschmidt, en fin, tantas teorías que se han dado sobre la naturaleza jurídica del proceso. Entonces, podemos asumir que hay una clasificación de la naturaleza del proceso dependiendo de la naturaleza de la pretensión, naturaleza del proceso dependiendo de la complejidad o sencillez del proceso, en fin. Yo creería o considero mejor que esta regla que resuelve en parte el problema no ha marcado posición, asumiendo una consideración que la prueba de oficio debe ser articulada con un contradictorio previo, no diferido, ¿no? El escuchar a las partes antes de decidir mejora el conocimiento de los hechos. Y aunque esto puede correr el riesgo, quizás alguien puede pensar, de dilación del proceso, pero que las partes tengan la oportunidad efectiva de participar en las decisiones del juez y en esta tan delicada como es la prueba de oficio, lo que hace es buscar mejorar la construcción de esta decisión, ¿no? No es una excusa para dilatar el proceso. A veces ese temor es infundado cuando, salvo, bueno, algunos jueces puedan utilizar la prueba de oficio para dilatar el proceso, pero en realidad el uso de la prueba de oficio es un ejercicio cuando existe insuficiencia probatoria y orientado a la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos, o si a aquellos que de repente no les gusta esta orientación, podríamos asumir a efectos de una correcta decisión de los hechos, ¿no? Esta es la clave cuando hablamos de prueba de oficio. Una cuestión ya para ir terminando. Hemos visto que tanto la prueba de oficio como el contradictorio pueden orientar una manera de aproximarnos a estas dos instituciones que coadyuvan a la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos del caso, que no es una verdad general, abstracta, indeterminada, es una verdad, como diría el profesor Tarufo, en términos de correspondencia, una verdad relativa y una verdad también objetiva, no una verdad de las partes, como a veces se plantea, sino una verdad con estas características que hemos mencionado. Ahora, para cerrar, como hemos visto, la función que desempeña el contradictorio, y esto se puede extender a todo tipo de proceso, a todo el proceso, a todas las instituciones del proceso, tiene un papel epistémico en tanto que busca mejorar el conocimiento de los hechos. Mejorar el conocimiento de los hechos supone, en los términos que estoy explicando, es que esta información que se pretende añadir con el documento, con el testigo, que parece ser necesario para suplir esa insuficiencia probatoria, debe ser previamente expuesto al control de las partes. Si toda información presentada por las partes al proceso es expuesta al control por las partes, la que pretende incorporar el juez también debe seguir esta misma orientación. Solo así podemos evitar los diversos cuestionamientos que siempre a menudo se plantea respecto de la prueba de oficio, ¿no? Por ejemplo, una posibilidad de que las partes puedan participar antes de la decisión puede al menos mejorar los riesgos de parcialidad que a menudo a veces se le enrostra a las pruebas de oficio, ¿no? En fin, estos son los comentarios que quería hacerles. Solo quiero agregar una cuestión final ahora en serio. Es que el artículo 194 del Código Procesal Civil gana en mejoría en el sentido de que el contradictorio haya sido incorporado expresamente. Sin embargo, requiere que se reconozca una interpretación más robusta del contradictorio, porque es la que requiere para las pruebas de oficio. Yo no puedo discutir aquí ahora si de repente para algunas otras instituciones podría resultar preferible hablar y conveniente, quizás a partir de otros valores, hablar de un contradictorio diferido. En cambio, para las pruebas de oficio, claramente esto es una conditio sine qua non para que el juzgador pueda utilizar esta prueba de oficio. De lo contrario, saldría de su propósito, ¿no? Del ejercicio de esa potestad. Y desde luego ahí tendríamos razones suficientes para discutir su idoneidad en los procesos civiles. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis Alfaro. Para nosotros ha sido un gusto poder escuchar su excelente ponencia. No obstante, hay dos preguntas que espero que nos pueda bien responderlas. Bueno, la primera señala, ¿usted conoce algún antecedente histórico o ordenamiento extranjero en donde se hubiese reconocido el contradictorio diferido? ¿O es una creación de las salas civiles de la Corte Suprema Peruana? Muy bien, muy buena pregunta. A ver, en general, aquí me arriesgaría a hacer una suerte de resumen de todos los sistemas procesales, pero por ejemplo, los que más conozco que en el sistema español, el italiano, e incluso el mismo sistema alemán, hay una tendencia clara a poder asumir, no solo para las pruebas de oficio, diría en general para todas las instituciones del proceso, un contradictorio en sentido previo, ¿no? Esto es lo que llamaba un contradictorio en sentido fuerte. Porque, justamente porque el papel que desempeña el contradictorio, no solo con la prueba de oficio, sino en todo el proceso, es un rol que permite justamente desarrollar la dialéctica misma del proceso, ¿no? Si asumimos que el proceso es esto, ¿no? No solo un medio para resolver las controversias y alcanzar la paz social y justicia, en fin, sino que además un instrumento racional, adecuado, en donde las partes también se les dé la oportunidad de participar en decisiones tan sensibles, ¿no? Como es la prueba de oficio, ¿no? Pero en el caso, no sé, pienso en las diligencias finales españolas, que de repente puede discutirse si es una representación de poderes probatorios del juez o no, o pienso en las reglas del Código Procesal Civil italiano, en donde el juzgador también tiene poderes para incorporar pruebas, pero, sobre todo en el caso italiano, en una última reforma ya hace muchos años de la Constitución misma, de la Constitución italiana, donde se incorpora el contradictorio, en donde se establece que no hay decisión que no suponga previamente la participación. Entonces, si hacemos un seguimiento en este sentido, podemos advertir que la base es siempre un contradictorio previo, ¿no? En lo personal me llama la atención que la Corte Suprema haya asumido esta regla, poniendo en la misma situación tanto el previo como el diferido, como si se tratasen o que sus implicancias fuesen iguales, ¿no? Un contradictorio previo en el previo de oficio da la oportunidad a las partes de participar previamente antes de que se decida incorporar estos elementos de prueba, ¿no? Cobra cierto sentido aquellos que ponen en cuestión a la prueba de oficio cuando consideran que al final esto va a beneficiar o perjudicar, ¿no? A alguna de las partes. Yo no diría que esta es una razón muy fuerte, ni que tampoco sea la mejor objeción que se plantee, pero sí diría de que si es que acaso el contradictorio no es considerado en sentido previo, podría dar pie a justificar estas observaciones o cuestionamientos, ¿no? Que mejor garantiza la incorporación de esta nueva información para que no sea vista como una decisión sorpresa, es la oportunidad que las partes deben ser escuchadas, ¿no? Por tanto, diría que la tendencia general es que se considere el previo y no el diferido. Además, pero aquí, como pasa con las reglas del Código Procesal Civil, el juez debe tener aquí una actitud de preferencia al previo al diferido, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, teniendo el juez esas dos opciones, en la práctica va a preferir utilizar el contradictorio diferido y no el previo. Yo tengo fe que los jueces manejen adecuadamente este poder discrecional. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su excelente respuesta. Hay una segunda pregunta que señala, en la prueba de oficio el juez debe referir qué parte de los medios probatorios aportados por las partes no le causan convicción. No basta señalar que no le cause convicción en términos generales porque ello afecta el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Muchas gracias por la pregunta. Asumiendo que lo más conveniente, según propongo, es un contradictorio previo, los pasos a seguir serían, primero, que el juzgador justamente ponga en conocimiento de las partes la existencia de una insuficiencia probatoria, ¿no? El juez tiene que decir a las partes, no le va a decir ya incorporé este documento o que venga el testigo a declarar, no. Antes, asumiendo siempre el contradictorio previo, ¿no? Que sería lo más conveniente, poner en conocimiento la insuficiencia probatoria. Y es importante esto porque justamente trasladando a evaluación de que las partes puedan también verificar si realmente hay insuficiencia probatoria, que justifique la prueba de oficio. El uso de este poder
se parte de la premisa que hay una insuficiencia probatoria, ¿no? Hay un hecho que no ha sido probado. Entonces, las partes tendrán la oportunidad de conversar con el juzgador, exponer sus razones e incluso poder ofrecer otros medios de prueba a efectos de ver si realmente hay o no hay insuficiencia probatoria, ¿no? Entonces aquí hay una vinculación del juzgador de no solo incorporar la prueba, sino antes, escuchando a las partes, identificar la insuficiencia probatoria y proponer cuál sería el mejor medio de prueba que buscaría suplir esa deficiencia probatoria. Yo creería que en el ejercicio de este contradictorio previo, los pasos a seguir serían esos, que pongan conocimiento a las partes la insuficiencia probatoria de la prueba a incorporar y que luego, con el contradictorio en marcha, es decir, dando la oportunidad que las partes puedan discutir, decidir después de eso. No antes, sino después. Y entonces el juzgador tendrá que identificar, sí, justamente dónde está la insuficiencia probatoria. No es que tenga o no la convicción, lo que importa es objetivamente identificar dónde está la insuficiencia probatoria para verificar si efectivamente ese medio de prueba que busca incorporar tiene la vocación de suplir esa deficiencia probatoria. ¿No? Toda esta situación luego debe ser sometida a la discusión con las partes y finalmente el juez tomará la decisión correspondiente. Muchas gracias. Doctor. Muchísimas gracias, doctor, por sus excelentes respuestas, también por haber aceptado la invitación y siempre estar presto a apoyar a Derecho y Sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos contar con usted en la próxima oportunidad y reiterarle nuestro agradecimiento. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, encantada de estar con ustedes. También veo ya que está el profesor Juan Monroy por ahí, un gran saludo de mi parte. Muchas gracias. Abrazo, amigo. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto de verlo.